Ok, bien. Entonces, Víctor, dime, ¿cuál será el ejercicio que vas a resolver? El 4. Ah, bueno, sí, ya estaba marcado, ya tenía tu nombre, ¿no? Ya, perfecto. Déjame alistar todo. Ya, perfecto, está listado. Dime, ¿qué tengo que hacer acá? Explícame para yo irlo haciendo. En la hipotenusa coloco B. Ok, ok. Colocamos que se va a llamar B, la hipotenusa. Perfecto. B al cuadrado. Ok. 2 al cuadrado. Dos más 7 al cuadrado. Ah, claro. Porque hay una teoría de las relaciones métricas que me dice que la altura en el triángulo rectángulo sería la altura al cuadrado. No, pero dice altura al cuadrado, creo. A ver. La altura al cuadrado es la multiplicación de las dos proyecciones. ¿Por qué entonces estaríamos colocando 2 más 7, Víctor? No, pero te pregunto, ¿no? O sea, si tú lo resolviste como 2 más 7, yo quisiera saber por qué 2 más 7. ¿Qué otra relación métrica estarías utilizando tú allí? Porque, porque puede ser que estés utilizando otra relación métrica y también funcione. Porque fíjate algo, ¿no? Si nosotros venimos, también tenemos otra relación métrica. Tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes decir que B, que es la hipotenusa que tú estás buscando, aquí B, tú puedes decir que B sea igual a M por C. ¿Y quién es M? La proyección que sería 2 multiplicado por C, que es M más N. Esa también la puedes utilizar. O sea, no utilicemos Pitágoras. No utilicemos Pitágoras. Vamos a olvidarnos de Pitágoras. Vamos a utilizar entonces de frente, ¿te parece? Como ya tú lo llamaste aquí B, y aquí tenemos una relación métrica con esa B, que es un cateto, entonces nosotros bien podremos decir que esa B sería igual a la proyección, que es 2 multiplicado por toda la hipotenusa, que sería 2 más 7. Es decir, que en total tenemos que ese cateto, ay, no lo estoy haciendo donde es. A ver, perdón. Estoy trabajando en el cuadro que no es aquí. De aquí digo entonces que B será igual a la proyección de AC, que es 2 multiplicado por toda la hipotenusa, que sería 2 más 7. Y esto me sale entonces 18. De frente ahí tengo el 18. Ok, ahora, a ver, veamos un momentico la fórmula. Claro, era B cuadrado. Ya, pero nosotros encontramos B cuadrado, ¿cierto? Que es 18. Ya. Ok, ya va, un momento. No nos adelantemos. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque observa el triángulo ACP.
donde tienes el valor de X, ¿verdad? Ok. ACP, que es el valor de X. Yo quiero de aquí el valor de X. Y tengo en ese triángulo la hipotenusa, que le hemos llamado B, y tengo un cateto que mide 3 centímetros. Si yo quiero X, y yo quiero X, X será igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, B al cuadrado, menos el cateto que conozco al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Ahora fíjate, Víctor, me conviene aplicarle la raíz a esta primera expresión y decir que B sea 3 igual a la raíz de algo. No, no me conviene en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque de frente yo me puedo traer el B cuadrado, que ya sé que vale 18. Sí me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, nada hacíamos con descomponer ese 18 en una raíz si a la final yo lo necesito como 18. Ok, ¿qué sigue de aquí, Víctor? Entonces, sígueme diciendo para escribirlo. Entonces escribo que x al cuadrado será igual al 18 menos 9. Ya, perfecto, menos 9. Claro, aquí me estaría quedando como 18 menos 9 es 9. El cuadrado lo convierto en raíz. Tengo entonces que x es igual a la raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, el valor de x es 3. Ahora bien, como estamos trabajando con centímetros, al final le coloco la unidad, centímetros. Fíjate lo curioso, chicos, fíjense lo curioso, que a la final del triángulo ACP, ¿qué tipo de triángulo viene a ser? Pero aparte de rectángulo, rectángulo era porque le aplicamos Pitágoras, pero al conocer que x vale 3, por la medida de sus lados, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cómo? Isósceles, porque x vale 3 y el otro cateto mide 3. Entonces es isósceles. Tiene dos catetos iguales. Ok, entonces ahí quedaría perfecto. Ahora pregunto, ¿alguien más quiere resolver otro ejercicio? Ya quedó entonces así con Víctor y Antoine. ¿Han resuelto sus ejercicios? Dime, Junior. Ok. Claro, o sea, a ver, tengamos algo en claro, chicos. Si hoy resuelvo un ejercicio y bueno, mañana no hago otro, sino que pasado mañana hago el segundo, igual me vale, resolví 2 ejercicios en la semana. ¿Ya? Yo lo que quiero es que usted me resuelva 2 ejercicios del libro en la semana y eso les va a valer por la práctica semanal. Por ejemplo, Víctor y Antoine, ellos lograron resolver un ejercicio la semana pasada. Ahora están resolviendo el segundo. Okay. Cuando terminan de resolver el segundo, les vale por la práctica de esa semana. Bien, vamos a continuar con el orden, ¿sí? Como ya nadie va a resolver, me voy a regresar entonces al ejercicio número 3, puesto que nadie lo ha resuelto. Necesitamos resolver el ejercicio 3. Voy a leer el ejercicio 3. Dice, en la imagen se muestra un puente sujeto a 2 vigas de acero y que se sostienen por un soporte vertical de 5 metros. Aquí tengo mi soporte vertical de 5 metros. Me dice que alfa y tita es igual a 90 grados. Y AB, aquí tengo AB mide 13. Yo quiero que entiendan algo. Cuando me está diciendo que alfa y tita miden 90 grados, yo tengo que traducir eso a que el ángulo que me falta es de 90 grados para llegar a 180. Entonces, tengo un ángulo
un ángulo de 90 grados aquí. Y he trazado una altura, ese ángulo de 90 grados. Como es altura, entonces también es de 90 grados acá. ¿Sí? Y la otra información que me dan entonces es que AB mide 13. Ya, perfecto, hasta allí quiero. ¿Qué me pide? Calcula la longitud de dicho puente, es decir, me piden calcular desde A hasta C. Desde A hasta C. ¿Qué puedo hacer para calcularlo? Aquí podríamos calcular, como yo dije que esto era una altura, debo de entender que por acá yo tengo un punto H. Yo bien puedo calcular desde A hasta H. ¿Por qué? Porque conozco la hipotenusa y conozco la altura, o un cateto, pues, que en este caso es 5. Esto es un triángulo notable. Este es el triángulo 5, 12, 15, 5, 12, 13. Creo que lo resolvimos hace un momento ese 5, 12, 13. En este creo que era, no sé, yo sé que en algún momento resolvimos algo parecido. El de Antoanino salió así como 5, 12, 13. Entonces ya yo de frente sé que desde A hasta H voy a tener 12. Sin embargo, lo voy a escribir. Voy a decir que desde A a H al cuadrado será igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, me quedará que AH al cuadrado será igual a 169 menos 25. 169 menos 25 me sale 144. Por lo tanto, AH será igual a la raíz cuadrada de 144. Y esto es 12. Entonces ya conozco que esta distancia desde A hasta H es 12. 12 metros le voy a colocar, pues estamos trabajando con metros, ¿sí? Me está faltando calcular realmente es la proyección de B hasta C. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo calculamos nosotros toda la distancia? Si yo llamo desde A hasta C y digo que esta es una distancia D, ¿cómo calculo yo toda esta distancia D? Quizás conociendo un cateto, a ver, fíjense, quizás conociendo el 13, ¿no? Ahorita Víctor lo hizo, miren. Yo vengo acá, ese 13 lo llamo B y digo que B al cuadrado es M por C, es decir, sería la proyección, que es 12, en este caso, si lo ven, ¿no? Sería 13 al cuadrado será igual a la proyección, que es 12, por toda la distancia, ¿no? Que sería D. Entonces me queda de la siguiente manera. 13 al cuadrado tiene que ser igual a 12 por D. ¿Qué propiedad estoy utilizando? De las relaciones métricas me estoy basando en uno de los catetos. Si conozco el cateto y conozco su proyección, de ahí puedo calcular entonces la hipotenusa, que es C. Por lo tanto, si quiero conocer D, paso a dividir el 12. Primero, 13 al cuadrado, ¿cuánto es? 169. Paso el 12 a dividir. Y esta será la distancia completa desde A hasta C. Ahora, ¿cuánto sale la división, por favor? ¿Cuánto sale 169 entre 12? ¿Cuánto?
14,1. Muy bien, Daniel. Entonces yo escribo por acá 14,1 metros. Y me valido entonces de las relaciones métricas en el triángulo rectángulo para poder resolver este ejercicio. Así como también Víctor lo hizo en su ejercicio, así como también Antoine lo hizo cuando resolvió su ejercicio. Nos hemos valido de las relaciones métricas para poder resolverlo. En este caso específicamente las relaciones métricas para triángulos rectángulos. Recuerden que también tenemos para otros triángulos, ¿no? No solamente rectángulos, también tenemos para el oblicuángulo. Bueno, y en algún momento lo tendremos que utilizar para el oblicuángulo también. Bien, les dejo copiar para que podamos resolver el ejercicio número 5, que es el que seguiría en el orden. Este tema tiene 12 ejercicios, chicos. 12 ejercicios tenemos. Ok, ahora sí voy a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 6. Calcula el valor de X en el siguiente gráfico si ABCD es un paralelogramo. ABCD es un paralelogramo. Ok, lo primero que voy a hacer es completar algunas cositas aquí que me van a hacer falta. Por ejemplo, la distancia de A a F la voy a llamar A. Y la distancia de F a H lo voy a llamar M. De tal manera que del gráfico, bien, yo podría decir que M entre A tiene que ser igual entonces a BF entre FD. También podré decir que BF entre FD tiene que ser igual a A entre la distancia FH más la distancia HE, es decir, M más la distancia HE. Vamos a colocarle otra letra a esa distancia, porque no voy a colocar aquí el segmento HE, sino que prefiero cambiarlo por una variable. Coloco una letra, voy a llamarlo N, entonces más N. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Primera ecuación y segunda ecuación. Observe que en la primera ecuación usted tiene la división entre BF y FD. Y en la segunda ecuación se repite. Es decir, que yo puedo igualar las ecuaciones, ¿no? Entonces voy a escribir por aquí, igualando. Igualando. Bien podemos decir entonces que M entre A sea igual a
entre m más n. Si usted quiere aplique aspa, si aplico aspa me va a quedar que a cuadrado será igual a m que multiplica a m más n. Ahora, me tengo que ir al triángulo que está formado entre F, G y E. F, G y E. F, G y E. Triángulo rectángulo que tiene una altura. ¿Sí la ven aquí, no? HG es altura, ¿no? Y aquí tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ok. En ese triángulo entonces se cumple que FG FG al cuadrado, es decir, el cateto, este cateto que está aquí, al cuadrado, tiene que ser igual a su proyección por la hipotenusa completa, es decir, m por m más n. En otras palabras, fg al cuadrado es lo mismo que yo diga a al cuadrado. ¿Sí lo ven, no? Porque ¿quién es a cuadrado? M que multiplica m más n. Entonces, yo aquí puedo decir que fg al cuadrado es igual a al cuadrado. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no, pero miren este triángulo de aquí, que es donde está X. Y si yo digo que esta distancia A al cuadrado es igual a esta distancia FG al cuadrado, es decir, estos dos lados son iguales. Y si esos dos lados son iguales en ese triángulo, ¿qué triángulo es? Equilátero, isósceles, escaleno. Repito, en el triángulo que acabo de remarcar, ya yo sé que esta A al cuadrado será igual a FG al cuadrado. O sea, estos dos lados son iguales. Si estos dos lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Ok. El triángulo isósceles tiene una característica. Dos lados iguales, ¿para qué? Para dos ángulos iguales también. Es decir, que si este cateto es igual a este cateto, este ángulo de 23 es igual a X. Entonces, por lo tanto, X es igual a 23 grados. ¿Por qué? Y voy a escribir por aquí. Porque el triángulo AFG es isósceles. Por eso es que entonces X mide 23 grados. Entonces, fíjense la aplicación que tienen las relaciones métricas para poder resolver ejercicios donde usted tiene cuadriláteros, triángulos, o sea, hay una combinación aquí de todo. Y a pesar de que tenemos cuadriláteros y triángulos, podemos utilizar las relaciones métricas.
Claro, ¿sabes por qué? Porque a cuadrado, ¿verdad? Dijimos que era m multiplicado por m más n, ¿no? Cuando yo voy a f al cuadrado, voy a utilizar la relación métrica que tengo acá. Lo dije, la misma que utilizó Víctor. Ese f, ¿f qué era? Fg, lo estaríamos llamando b, ¿ok? Sería este cateto, ¿no? Sería un cateto. ¿Y a qué es igual el cateto? A la multiplicación de su proyección por la hipotenusa. Eso hicimos aquí. Si yo me voy y entonces tengo que decir, su proyección de FG estaría aquí, de F a H, que es M, multiplicado por la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? M más N. Aquí está. En ese punto me doy cuenta que FG al cuadrado es igual a al cuadrado. Valen lo mismo, ¿no? Y por eso las puedo igualar. Y si valen lo mismo, entonces el triángulo es isósceles. Y de ahí deducimos entonces que equivale 23. Ok, voy al ejercicio número 6. Listo. En el gráfico mostrado, expresa el radio R de la circunferencia inscrita en el trapecio isósceles a trapecio isósceles en función de sus bases. Bueno, mire, si la circunferencia está inscrita en el trapecio, quiere decir que estos puntos que están acá, el punto B, el punto H, el punto I y el punto E, son puntos de tangencia con la circunferencia. Esos son puntos de tangencia con la circunferencia. Por lo tanto, como me están hablando que lo tengo que expresar en función de las bases, ok. El punto B también es un punto medio con respecto a la base menor. Y el punto E es punto medio también con respecto a la base mayor. ¿Qué pasa entonces? Que desde C hasta D está dividido en dos partes iguales. Las voy a llamar M y M. Y aquí de F hasta G también está dividido en dos partes iguales, pero esta la voy a llamar N y N. Ahora bien, voy a trazar bisectrices desde el ángulo que está en D y desde el ángulo que está en G. Voy a trazar bisectrices hasta el centro de la circunferencia. Es decir, voy a hacer este trazo acá, una bisectriz. Y aquí otra bisectriz. Cuando usted traza las dos bisectrices en una circunferencia que está inscrita en un trapecio isósceles, entonces se comprueba que este ángulo es de 90 grados. Y ya usted allí entonces tiene un triángulo rectángulo. Si a eso le sumamos lo siguiente, si usted traza desde el centro de la circunferencia un radio, escúcheme bien, un radio que coincida con un punto tangencial, ese radio es perpendicular a ese punto de tangencia y se forma un ángulo de 90 grados. Eso también se sabe por definición. ¿Qué quiero decir yo? Que voy a trazar este radio. Aquí he trazado un radio. Pero este radio me garantiza que aquí yo tengo un ángulo de 90 grados. Es decir, que se ha convertido en ¿qué? En una altura. ¿Sí? Fíjense que entonces que tengo un triángulo rectángulo que le he trazado su altura. ¿Qué se utiliza entonces? En este ejercicio, usted tendrá que utilizar en este ejercicio nuevamente las relaciones métricas de un triángulo rectángulo, porque es lo que hemos logrado construir con las definiciones que conocemos. Ahora bien, como el trapecio es isósceles, la distancia es desde C hasta B,
es igual a B hasta D, pero como la circunferencia está inscrita, escúcheme bien, como la circunferencia está inscrita, la distancia desde D hasta I es igual a la distancia de CB y BD. Es decir, que esta distancia también mide M. Y lo voy a escribir acá. Desde CB, ya dijimos que era igual originalmente a BM. Pero como es una circunferencia inscrita en un trapecio isósceles, este es BD, entonces esa misma distancia está desde D hasta I. Y por eso puedo colocar aquí una M. Por otra parte, desde F hasta E, que hemos dicho que es igual a E hasta G, pues también será igual de I hasta G. Es decir, que aquí vale N. Ok. Ahora bien, ahora yo puedo decir que desde C hasta D, digo que de C a D, esto es igual a 2M. O porque M más M es 2M, ¿no? Y desde F hasta G sería N más N, que sería 2 veces N. ¿Para qué estoy colocando esto? Ojo, a mí me están pidiendo, recuérdense que el radio en función de quiénes, en función de las bases, creo que dice el ejercicio, ¿no? En función de sus bases, ok. Por eso es que le estoy dando, estoy tratando de ubicarle los valores a las bases. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ahora? Ya llegamos hasta allí. ¿Qué se puede hacer? A ver, díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué podremos utilizar nosotros allí? Porque a mí se me ocurre un teorema, lo que pasa es que no tiene que ver con este tema. Me saldría un poco del tema si aplico ese teorema. Yo no sé si ustedes recuerdan el teorema de Poncelet. Poncelet creo que es, o de Pitoc. No recuerdo cuál de los dos es, pero hay uno que es así, de una circunferencia inscrita en un cuadrilátero. El de Poncelet creo que es el del triángulo y adentro está la circunferencia, ¿no? Ajá, entonces el otro es el de Pitoc, ¿será? ¿Y qué dice el de Pitoc? Lo que pasa es que me voy a salir del tema y no es lo que quiero. Por eso es que no lo he querido utilizar, porque no me quiero salir del tema, ¿sí? A ver, vamos a buscar otra manera. Vamos a tratar de hacerlo por las relaciones métricas, ¿sí? En este caso, si yo quiero calcular en las relaciones métricas, miren, yo me voy a ir al triángulo rectángulo. Aquí lo tengo. La altura, ¿a quién es igual? La altura al cuadrado es igual a m por n. Es decir, a las proyecciones, ¿no? A las proyecciones. Okay. Vamos a tratar de hacerlo por allí, para no tener que salirnos del tema. Y entonces yo diría que la altura es el radio. Diré que el radio al cuadrado será igual a ¿qué? A m por n, ¿no? Sí, ¿verdad? M por
n. Quedaría así, ¿verdad? M por n. Eso es por relaciones métricas. De tal manera que, supónganse que yo ahora diga, a ver, el radio, pero yo quiero conseguir que a la final me dé 2m y 2n, porque serían las bases. Fíjense que la base es 2n, la mayor y la menor es 2m. Necesito llegar a ese punto, porque hasta el momento tengo la multiplicación de la mitad de las bases. Y yo no quiero la mitad de las bases. Yo las quiero completas. Las bases completas las quiero yo. Entonces, diré que 4 veces el radio al cuadrado, aquí se me da, será igual a 2 veces m por 2 veces n. Eso sí lo puedo hacer. ¿Saben por qué? Multipliqué por 4 y multipliqué por 4. Claro, solo que partí mi 4 en 2 y 2, convenientemente, pero al final si multiplico 2 por 2 obtengo el 4. Paso el 4 a dividir al otro lado, lo simplifico. Solamente estoy valiéndome de algunos arreglos matemáticos para expresarlo en función de lo que yo quiero. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, yo ahora puedo decir que el radio, solito el radio, puede ser igual a la raíz cuadrada de ¿quiénes? De CD. No, pero ahora lo voy a hacer ya directamente en las bases, ¿no? En CD por FG. Y ahí queda expresado en función de las bases, que era lo que yo quería. Ya aquí estaba expresado en función de las bases. Ya aquí claramente estábamos en las bases ya. Pero ya para colocarlo directamente, la base completa que es FG y la otra base que era CD, entonces lo colocamos de esta manera. Bueno, chicos, de esa manera entonces terminaríamos la clase del día de hoy.